Buenos días, mi nombre es José Isaac Lozano, estudiante de Ingeniería Electrónica. Eh, la siguiente actividad o la siguiente presentación es una actividad de proyecto de grado. Para esto vamos a hacer por medio de presentaciones la explicación del proyecto. Entonces, nos vamos desde nuestro proyecto, que es un computador basado en una Raspberry Pi para implementar en laboratorios de las carreras de Ingeniería Electrónica y Sistemas de la UNAM. Antecedentes. Surge la necesidad de al iniciar el ingeniero en las dos componentes que componen una computadora, que son el software y el hardware. Que el primero es la parte física, estructura y electrónica que compone la computadora, y la segunda como conjunto de programas, aplicaciones e instrucciones que hacen posible funcionar una computadora. Entonces el problema, dice que la falta de plataformas o laboratorios de los estudiantes en la área de electrónica, o sea, se vio la necesidad que a los estudiantes les hace falta la parte práctica, parte donde hacer sus prácticas de tanto de software como de hardware. Entonces una computadora Raspberry cumple con estas necesidades. La parte de hardware entonces la tenemos en la parte física, que es la tarjeta que compone, que tiene las diferentes partes que tiene un computador, que tiene una RAM en esta tarjeta, que tiene un procesador y tiene sus diferentes periféricos que se le pueden conectar a esta. La justificación: en la actualidad la Raspberry Pi es uno de los ordenadores más populares del mundo. En los últimos años la Raspberry Pi se ha utilizado en gran número de proyectos a nivel científico, universitarios y aficionados. En este momento la consecución de una Raspberry Pi es difícil, se han puesto muy caras. En su momento eran muy baratas, eran muy asequibles, esto debido a un problema que se ha surgido dentro de esta comunidad de hardware, que ya está produciendo muy poco hardware debido a la pandemia. Bueno, con una Raspberry Pi es posible llevar a cabo una infinidad de proyectos de tecnología, ya que ofrece muchas posibilidades. Con esta placa electrónica es posible desarrollar robots, se puede trabajar con Arduino, se puede trabajar con ROX. Son plataformas que se puede trabajar con la Raspberry Pi. Se pueden montar diferentes sistemas operativos en esta Raspberry. Entre ellos se puede montar Windows IO, se puede montar Raspbian, se puede montar Linux. Inclusive una Raspberry Pi sirve para la parte de juegos. Puede uno hacer una consola retro en Retrobyte, que es un programa también que sirve para juegos. También se puede montar un sistema operativo para una televisión. Pues pueden bajar aplicaciones para ver contenidos multimedia. Entonces también surge la justificación, también surge que actualmente se requieren personas especializadas en los campos de electrónica, software y automatización. Por eso eso lo visto desde el ambiente teórico no es todo, entonces surge esa necesidad también. Los objetivos: entonces el objetivo era ensamblar una computadora como dispositivo de entrenamiento y laboratorio para el área de electrónica y sistemas. Unos objetivos específicos era definir la arquitectura del hardware de la computadora en una tarjeta y definir las interconexiones de los diferentes dispositivos electrónicos que componen la computadora Raspberry Pi 3 y sus periféricos. Bueno, entonces se dice que basada en una sola tarjeta. Los periféricos pues entonces deben llevar mouse, teclado, la pantalla táctil si es posible. Si vamos a interconectar una tarjeta Arduino, también se puede usar las conectores USB. También podemos tener una entrada por las partes de GPIO, o sea, las entradas y salidas. Podemos definir también un osciloscopio si se puede interconectar.
Definitivamente es usada en el campo de la electrónica bastante y por la comunidad de estudiantes de ingeniería. Otro de los aspectos específicos es realizar un procedimiento para interconectar los diferentes dispositivos electrónicos que componen la computadora Raspberry Pi. Lograr el correcto funcionamiento del sistema operativo y aplicaciones de la computadora, eso se logró, y dar solución inmediata de la construcción y programación de la computadora Raspberry Pi. Por ahí tengo un video en YouTube donde se construyó y se pudo ver el correcto funcionamiento de esta. Hipótesis, entonces pues surge la falta de plataformas o laboratorios prácticos de los estudiantes del área de electrónica y sistemas que facilitan la profundización del aprendizaje en el uso de herramientas, dispositivos, software libre y dan como resultado que no se crean las competencias necesarias para desarrollar en el futuro ámbito laboral, o sea, no se ve que mucho el estudiante de ingeniería va mucho a la teoría, a veces no se cuentan con las herramientas, el computador de pronto lo tienen en la casa como para otra cosa, como para hacer tareas y no como para experimentar con él. Entonces una Raspberry Pi surge para este aspecto, para que se pueda ser utilizada, para que pueda ser ensamblada, para que puedan poner diferentes componentes. Otros estudios identificados sobre el tema, entonces una Raspberry Pi puede ser un servidor de impresión inalámbrico, eso se puede utilizar para una impresora 3D, si estás buscando un proyector de mayor utilidad final para ti, crea un servidor inalámbrico de impresión, puede ser de buena idea. Entonces una impresora 3D para que sea Wi-Fi. Un servidor NAS, eso es un servidor que guarda información en la nube, puedes construir tu propia nube con ello, entonces puedes guardar información y usted acceder desde ella, desde otro computador, desde el celular, desde otra parte del mundo, de otro lugar. Monitor de red, entonces puede monitorear una red, monta tu propio centro multimedia, como ya había comentado, se puede usar para una televisión, esto se le puede montar el sistema operativo Android y se puede utilizar como sistema multimedia. También hay un sistema operativo que se llama el OMS que también se puede montar y utilizar como sistema multimedia, y se puede interconectar a las diferentes páginas que tengan temas así de multimedia. Marco teórico, aquí tenemos el marco teórico, entonces en el marco teórico describimos los diferentes autores donde tomamos la idea. Aquí tenemos a Niebles Hernández Hoyos, plantea que la Raspberry Pi es actualmente uno de los dispositivos con mayor flexibilidad y proyección en el ámbito de desarrollo de proyectos de electrónica recreativa, robótica y en el mundo maker. El mundo maker son los que les gusta diseñar por su propia cuenta. En general, además es una herramienta crucial en el sector de la educación y enseñanza. La Raspberry Pi ha contribuido juntamente con otras placas como Arduino, Microbit, a revolucionar el sector de la tecnología en los ámbitos de la educación y el prototipado de proyectos de electrónica y programación. La Raspberry Pi incluso fue llevada a la Estación Espacial Internacional de la mano con el astronauta Tim Petker, con el objetivo de ejecutar una serie de experimentos sobre física ideados por alumnos de primaria y secundaria, demostrando así su versatilidad de uso, resistencia y capacidad para hacer prácticamente cualquier cosa que se imagine con ella, o sea, puede ser usada para cualquier proyecto. He visto que hay un sistema que se llama, un sistema operativo que se llama ROS, con el cual se puede implementar esta tarjeta. Eso es Robot Operation System, creo que se llama el software. Quita el otro marco teórico, de Jesús C. del 2016, dice que la Raspberry Pi es basada en una arquitectura microprocesador ARM, los microprocesadores comúnmente se utilizan en teléfonos inteligentes, son diferentes a los que utilizamos en las computadoras normales, entonces los utilizamos solo en teléfonos inteligentes. Luego de 6 años de intensa labor se crea Raspberry Pi por la Fundación de Educación sin fines de lucro del mismo nombre, ubicada en Cambridge, Inglaterra. Según Raspberry Pi,
en el 2015. Esta fundación fue registrada en el año 2009 con el objetivo de promover la educación de adultos y los niños, particularmente en el campo de la computadora, ciencias de la computación y temas relacionados. Según la Fundación Raspberry, para febrero del 2015 se ha convertido en más de 5 millones de unidades, convirtiéndolo en unos computadores británicos de mayor venta, o sea, de mayor venta. Ha tenido muchas ventas. Aquí los diferentes marcos. La metodología. El proyecto desarrollará en las fases descritas. Entonces, la fase 1, revisión de publicaciones científicas relacionadas con la temática principal del problema y la falta de laboratorios prácticos de los estudiantes de ingeniería electrónica. Bueno, entonces, esta primera fase entonces es analizar por qué se va a hacer este computador. La segunda fase es definir la arquitectura del hardware de la computadora basada en la Raspberry Pi. Entonces aquí en esta segunda fase definimos los periféricos, lo que es el mouse, lo que es el teclado, lo que es la pantalla. Posiblemente podemos definir también si vamos a interconectar una tarjeta Arduino. En la fase 3, realizar un procedimiento de interconectar diferentes dispositivos electrónicos que componen la Raspberry Pi. Entonces aquí interconectamos todos los dispositivos electrónicos. En la fase 4, lograr el correcto funcionamiento del sistema operativo y las aplicaciones de la computadora Raspberry Pi. Entonces, en la fase 4 se logra ensamblar la computadora y se utiliza el programa o sistema operativo Raspbian, también creado por los que crearon la Raspberry Pi. En la fase 5, dar solución inmediata de la construcción y programación de la computadora Raspberry Pi. Desarrollo de la solución. Para la solución a la falta de laboratorios prácticos de los estudiantes de electrónica y sistemas se procederá a construir la computadora, tarjeta Raspberry Pi con el nombre de la tarjeta única posee un procesador ARM8. Este procesador es ideal ya que utiliza el método de procesamiento simplificado. Se traduce que consume menos energía. En la misma placa podemos incorporar la RAM y otros dispositivos Wi-Fi. Bueno, como ya veníamos diciendo, la placa se compone de todo lo que compone un computador, pero en una sola placa. Aquí tenemos nuestra Raspberry Pi. Entonces aquí, este negrito sería un cargador. Ese cargador debe tener unas características. Las características son que debe ser de 5 voltios a 2.5 amperios, solo para alimentar la Raspberry Pi. Para alimentar los otros dispositivos, pues el amperaje debe subir un poquito más, porque todo va a funcionar a 5 voltios y el amperaje debe ser más o menos 4 amperios. Entonces tenemos aquí el cable HDMI, aquí lo tenemos en negrito. Aquí tenemos el router que lo podemos conectar de forma por cable UTP-5 o de forma inalámbrica. Tenemos el teclado, tenemos el mouse. Esto que vemos acá es el ventilador de enfriamiento. Podemos también tener aquí dentro de los dispositivos disipadores. Estos disipadores les podemos colocar pasta térmica. Aquí tenemos la microSD. Esa negrita que tenemos acá es la microSD. Ahí es donde se montarán los diferentes sistemas operativos. Los diferentes sistemas operativos pueden ser Raspbian, Windows IO, sistemas operativos para entretenimiento, también lo podemos meter ahí. Un sistema operativo como para convertir esta Raspberry Pi en una consola de videojuegos, también lo podemos hacer. Aquí tenemos nuestra Raspberry Pi, esta es la tarjetica, mide más o menos lo que mide una tarjeta de crédito. Resultados: implementar la cantidad de computadoras Raspberry Pi para su uso en las plataformas de laboratorios prácticos de los estudiantes del área de electrónica y facilitar la profundización del aprendizaje en el uso de aplicaciones. Entonces, es uno de los usos que le podemos dar. Conclusiones. Entonces, se logra concluir que esta fase de metodología de implementación dar la solución del planteamiento del problema, así como permitir realizar un análisis de las diferentes actividades que se puedan implementar, dando cumplimiento a los objetivos. Por otro lado, se pudo definir el marco referencial que permite contextualizar los alcances y contenidos. Bueno, son unas conclusiones como el trabajo en sí, completas. Entonces, muchas gracias. Espero que el audio quede de la mejor manera. Espero que puedan darle uso a este dispositivo.
ya que va a ser de gran ayuda si usted como estudiante de ingeniería está comenzando en el área de software o ingeniería electrónica. Lo pueden usar para las dos cosas, ya que toda la ingeniería electrónica y la ingeniería de sistemas van ligadas ya muy de la mano en este momento. Se podría decir que ya va a ser como una sola carrera. Gracias, les pido disculpa por todo y espero que hayan comprendido el tema que acabo de explicar. Felicidades. Y hasta una próxima.